Domingo 32 del tiempo ordinario. Catequesis del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Dijo Jesús esta instrucción a sus discípulos: guardaos de los escribas que les gusta pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas bajo capa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó al frente del arca del tesoro y miraba cómo echaba a la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de unas. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver esta catequesis. La hemos titulado La mirada de Jesús. La mirada de Jesús no es como la de los hombres. La mirada de Jesús es una mirada, digamos, que va al corazón del hombre. Ahí donde llega la palabra, sorteando junturas, como dice el autor de la carta a los Hebreos, ¿no? Os leo este texto de la carta a los Hebreos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios para llegar hasta el corazón, ¿no? Pues mira, el autor de la carta a los Hebreos nos dice lo siguiente, ¿no? Es el capítulo 4, 12. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta a los sentimientos y pensamientos del corazón, etcétera, ¿no? Sí, la palabra de Dios tiene que llegar al corazón y flanquear el alma y el espíritu, ¿no? Qué lenguaje tan bonito de toda la carta a los Hebreos, ¿no? Tiene que sortear, e incluso como una espada, ¿no? Abatir, si podemos llamarlo así, los intereses que no van con Dios, sus intereses propios del corazón, que como no vaya la palabra de Dios por allí, están ahí vivos por siempre y para siempre, por más que lo queramos topar con 1000 cosas. La palabra de Dios llega hasta allá, como os digo, ¿no? Bueno, pues el texto pues exactamente, la mirada de Jesús es una mirada que acompaña su evangelio cuando lo vamos recibiendo, ¿no? Y va llegando hasta el corazón. Y el juicio que nos interesa a nosotros es el que Dios hace de ti, no el que hacen los hombres. Ya no entro en juicio. Digo que tenemos que estar pendientes del juicio que hace Dios, que es lo que vamos a ver un poco en la catequesis de hoy. Pero antes de llegar a este juicio de Dios, que lo vemos en esta viuda, esta pobre mujer, que echó 2 moneditas nada más, vamos a ver un poquito cómo Dios nos previene del juicio del deslumbramiento. Habla de los escribas, fariseos, doctores de la ley, se pasean por el templo, por el atrio del templo, por las sinagogas, por las calles, con amplios ropajes, ¿no? Con amplias túnicas, vistosas, en fin, toda una maravilla. ¿El problema cuál es? Tú puedes ir vestido como te dé la gana. El problema es que si eres vestido así, para que la gente te vea importante. Ahí ya la cosa es un poco más grave. Ahí la cosa es una cosa es que a ti te dé el gusto de vestirte este pantalón porque te gusta, esta falda porque te gusta, ese abrigo porque te gusta, esa cazadora porque te gusta, y puedes hacerlo. Pues muy bien, yo ya no me meto, ni nadie tiene por qué meterse, ¿no? Ni yo me meto, ni tiene por qué meterse.
¿eh? Ahora, otra cosa es cuando tú ya, pues, este aspecto tuyo exterior es para llamar la atención, para hacer girar el cuello, digamos, a causa del esplendor con la cual tú vas. Eso es una cosa totalmente diferente. Ahí ya vamos diferentemente, ¿no? Exactamente. Una cosa es el buen gusto y otra cosa es el amplio ropaje, vistoso, ¿eh? Ahí va fulanito de tal para que te vean, ¿no? Esto quizá ahora no se dé tanto, pero entonces se daba muchísimo. Y Jesús aprovecha de ello para darnos una catequesis, ¿no? Y dice a los apóstoles, vosotros sois mis discípulos. Vamos a ver, como discípulos míos, estáis al servicio del Evangelio. ¿Y por qué estáis al servicio del Evangelio? ¿Porque me amáis? Por supuesto que sí. Pero es que yo os amo tanto a vosotros, que estáis al servicio del Evangelio que os da la vida que nadie os puede dar. Y ahí ya cambian las cosas. Ahí ya cambian las cosas. A Jesucristo no le importa mucho el que los demás piensen de la dignidad que pueda tener o no. La prueba es que le insultaron desde el primer día hasta el último, por así decir. Como todo lo que hacía les tocaba la conciencia y no tenían cómo defenderse porque era tan evidente lo que les decía, pues utilizaron el insulto y la calumnia, la ofensa, el desprecio, hasta que lo llevaron a muerte y muerte de cruz. Y Jesucristo sabe que su dignidad está en manos de su Padre. Tener esa visión, queridos, como discípulos del Señor. No nos peleemos por el juicio de dignidad que puedan tener de nosotros. No que esté bien ni que esté mal, pero tú peléate contigo mismo, peléate con tus vanidades, para que quede virgen la dignidad que Dios te quiere dar. Por eso dice, no seáis como ellos, hombre, no busquéis la gloria de este mundo. En ese iros paseando con vuestra dignidad, con vuestro título, que todo el mundo tiene que saber que pasáis por allí. Guardaos de la vanidad de los escribas, guardaos, porque os ven así, son saludados por las plazas, etc. Bueno, esto que pertenece a una época muy propia, pues que era la de Jesús, también la de la Edad Media, y algo mucho queda entre nosotros también. Nosotros lo vamos a ver donde realmente está la vanidad del corazón, que tú haces cosas aparentemente por el Evangelio, pero todo el mundo lo tiene que saber. Todo el mundo lo tiene que saber, y este es tu amplio ropaje, tu amplio esplendor, tu amplia vistosidad, por la cual la gente se inclina diciendo, qué maravilla, qué extraordinario, qué persona tan sacrificada, qué persona tan cual. Por lo tanto, el demonio en cada época tiene realmente ese monumento de vanidad dispuesto a ofrecernos un día sí y otro también. Hasta tal punto, que es esa dignidad, es esta gloria del mundo que ofreció como tentación al mismo Jesucristo. Que ofreció como tentación al mismo Jesucristo. Ya sabemos que Jesucristo fue al desierto y accedió a ser tentado por Satanás. ¿Por qué? ¡Ay, qué bueno que era Jesús que accedió! No. El que Jesucristo sea bueno excede totalmente lo que podamos decir de él. Porque es bueno y es Dios. Jesucristo se deja tentar por Satanás para indicarnos que hay una victoria sobre cualquier tentación que Satanás nos pueda infundir. Que Satanás puede ser vencido, como él le venció, anteponiendo a la palabra de Satanás, anteponiendo la palabra de Dios. ¿Cómo tentó Satanás a Adán y Eva? ¿Y cómo nos sigue tentando a todos? Haciendo lo contrario. Adán y Eva recibieron una palabra de Dios. Este árbol de la sabiduría no lo toquéis.
porque la sabiduría os la voy a dar yo. Si la tocáis, la vais realmente a prostituir, la vais a envenenar. Y terminaréis, como dice el profeta Isaías, capítulo 5, ya lo podéis ver cuando queráis, llamando bien al mal y mal al bien. Y por lo tanto, no era una manzanita, un capricho, no, que la cosa era gravísima. Que el hombre para crecer tiene que crecer de la mano de Dios con la sabiduría que Él le da. Pero cuando Dios aparta a Dios del libro de la sabiduría diciendo, no, esa palabra no me vale la palabra de Satanás, ¿qué ha dicho Satanás? Que si yo dicto mi propia sabiduría, yo seré mi propio Dios. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Y Satanás y Eva alargó la mano. Eva representa a Eva y a Adán. Ya está bien, ¿no? De dar contra la pobre Eva. Y alargó la mano para decir, la sabiduría a lo largo de mi vida me la voy a gestionar yo. Porque el demonio me ha dicho que si la gestiono Dios, yo seré mi propio Dios. Y el otro Dios, el que te ha dicho no lo toquéis, bueno, le haremos caso de vez en cuando. Haremos un rezo por aquí, un rezo por allá, y aunque sea todos los días. Pero la palabra que no me la toque. Soy yo el que decide la palabra de sabiduría sobre mi vida. Y cuando a Eva metió mano en el árbol de la sabiduría, prostituyendo la sabiduría a la altura de su pobre corazón, ¿qué vio? Que era agradable a la vista. Y al hombre se deja llevar por los sentidos. Son los sentidos los que le dicen lo que está bien y lo que está mal. Y excelente para la gran sabiduría. Aunque sea no sabiduría, que te diga hay que provocar guerras porque ese terreno nos pertenece. Hay que hay que programar luchas entre familias porque hace 300 años ofendieron a mi tatarabuelo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque mi sabiduría me dice que tengo que hacerlo. ¿Pensáis que lo que yo digo son exageraciones? Es la vida. Todas las guerras han nacido por ahí. Deseo de dominio, deseo de invasión, deseo de todo. Pagar ofensas ridículas, cobrarse ofensas ridículas, y es un cobro donde a lo mejor mueren 20.000 personas. Esa es la sabiduría del hombre. Esta es la sabiduría que ha llevado a tantas y tantas y tantas guerras. Así es. Esta es la sabiduría. Es la sabiduría que te dice, rompamos con la familia, que es una institución medieval. Que cada uno se arregle como pueda. Y si el niño que llevas dentro estorba, nos lo quitamos porque tenemos derecho. Hace parte de nuestra sabiduría. Padre, usted está hablando muy fuertemente. Estoy hablando de lo que tú mismo estás viendo. Y estoy hablando de esto para que el Señor nos libere de estas cadenas pesadas con que el demonio nos tiene amordazados, atados a su propia sabiduría, que es nuestra muerte interior. Y como estamos muertos, hay que fingir, hay que deslumbrar a los demás. Ya que no tenemos un Dios que nos diga te amo, porque lo has desechado de ti, o el Dios a quien tú dices amar, es un Dios mudo que no tiene una palabra sobre ti, porque todas las palabras las tienes tú, pues entonces necesitas que los demás te aplaudan. Por lo tanto, este es el problema de los escribas y de los fariseos, de los doctores de la ley, de los sacerdotes, que en vez de pastorear al pueblo, se sirven del pueblo a todos los niveles. Y estos no es que sean inmensamente perversos, son la imagen visible, son la punta del iceberg de esta falsa sabiduría y vanidad que nos alcanza absolutamente a todos, al pobre y al rico, al que está en lo más alto de la sociedad y en el escalón más bajo. Todos tenemos nuestro campo de vanidades, de una forma o de otra.
Y ahí termina mi exposición, porque el juicio solamente le compete a Dios. Y lo que Jesús dice a los fariseos, guardaos de ellos, porque será vuestra esclavitud. Si buscáis así la sabiduría, esa es vuestra esclavitud. De esto habla muchas veces la Escritura, muchas veces, muchas veces. A lo mejor hay gente que no lo ha leído nunca. Va de devocionario en devocionario, no tiene tiempo para escuchar lo que le dice Dios en la palabra. ¿Qué creéis? ¿Que esto es un chiste? Ojalá fuera un chiste. Ojalá fuera un chiste. No tiene tiempo, nunca ha tenido tiempo para entrar dentro de lo que Dios nos dice por medio de los profetas, por medio de los salmos, por medio del Génesis, por medio del Éxodo. Son palabras para nosotros que cobran su plenitud en Jesucristo, la palabra del Padre. ¿De acuerdo? Lo digo no para insultar, Dios me libre, ni para humillaros, Dios me libre, ni para humillaros, sería mi perdición. Sería para que todos abramos los ojos y que sepamos que la fuente de la sabiduría, la fuente de toda piedad, la fuente de toda adoración, la fuente para saber partir la palabra, es la misma palabra de Dios, en la cual tenemos que enterar un día sí y otro también. Decía, repito esto, pero ahora quizá a la luz de lo que el Señor me ha ido suscitando por ahora, decía San Romualdo de Rávena, siglo IX, hablamos siglo IX, Edad Media, una edad muy oscura en la Iglesia, pero que no dejó de tener sus grandes santos, porque Dios, aun cuando haya una capa de tinieblas sobre la Iglesia, hace suscitar santos uno detrás de otro, que puedan guiar a los que realmente buscan a Dios. Hoy, por ejemplo, se habla tantas cosas, que si la Iglesia, que si los religiosos, que si los sacerdotes. No sé yo qué voy a decir que es mentira. No soy quien para decir ni sí ni no. Pero también digo que nunca el discipulado ha brillado tanto como en ese tiempo. Nunca como ahora veo tantos seglares cuya única aspiración es alcanzar el discipulado, aprender a partir la palabra del único maestro. A nadie llaméis maestro, a Jesucristo, que os enseña a partir la palabra. Y al partir la palabra, ¿qué hacemos? Que esa palabra va hacia nosotros llena de sus contenidos, que es el Espíritu de Jesús. Mis palabras son vida y espíritu, ¿os acordáis, no? Juan 6:63. Sí, por ahí vamos, hijos míos, por ahí vamos. Nunca ha habido tanta pasión en el mundo por alcanzar lo que realmente quiere de ti, que crezcas como discípulo suyo, que crezcas como discípulo suyo, que crezcas, como decía San Juan Bautista, ¿no? Es necesario que Él, Jesús, crezca y que yo disminuya. Es bonito que San Pablo, cuando dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, es porque el Evangelio ocupa todo su corazón. ¿Qué crees? ¿Que hay una figura de Jesucristo, como el niño de Belén, o como ese, qué sé yo, cualquier figura que tengas por ahí, de yesa o de madera? La puedes tener, cuidado, que yo también la tengo. Pero San Pablo no está hablando de eso. Eso es solamente un recuerdo, un símbolo, un signo de algo infinitamente mayor. El Evangelio que tú guardas es el Hijo de Dios vivo dentro de ti. ¿Qué significa vivo? Que trabaja dentro de ti. Y por eso Pablo, que anuncia esto a los Gálatas, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Llega un momento en que les dice, hijos míos, por quienes sufro de nuevos dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Cristo que vive en vosotros. Esta es la pasión de todo evangelizador.
Ojalá tengamos esta pasión de San Pablo, anunciando a Jesús por activa y por pasiva, siempre que Él nos abre una puerta y tenemos la ocasión. Pues Jesús, cuando habla a los fariseos, dice, no, cuidado. El problema, ay Padre, claro, es que estos ofenden a Jesucristo. Mira, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si una hormiga coge una hoja de afeitar y se corta la cabeza, me ofende a mí, se ofende a ella, que por tonta, por jugar con una cuchilla, se ha cortado la cabeza. Es ella la que queda mal, a mí no me quita nada. Pues tú con Dios lo mismo. No puedes arrebatar nada a Dios, no eres tan importante. Ahora ofendes al Jesús místico que vive en sus discípulos. Cuando Jesús se apareció a Pablo, que iba hacia Damasco a detener cristianos, a perseguir cristianos, a masacrar discípulos, le envolvió con una luz y cayó al suelo. Y Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo hubiera dicho, ay, eres tú, Señor, eres el Mesías, eres Dios, uy, qué alegría, yo que te... Pero, a ver, yo no te estoy persiguiendo a ti. Estoy persiguiendo a unos discípulos tuyos. Me persigues a mí. Lo que tú les haces a ellos, me lo haces a mí. En ese sentido, ofendemos a Jesucristo. Porque vive en nosotros, que somos sus discípulos. Pues Pablo llora por estos Gálatas, porque habían empezado muy bien acogiendo la palabra de Dios, y luego vinieron estos antiguos, esos judaizantes, que no, que hay que cumplir el sábado, que hay que la circuncisión, que tal y cual y tal. Y Pablo dice, Cristo ha muerto en vano por vosotros, hombre, por favor. Que Cristo es la plenitud de Moisés, no os quedéis en Moisés. No os quedéis en Moisés. Que Jesucristo es la plenitud de Moisés. Por favor, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Sufro dolores de parto hasta ver que Cristo vive en vosotros igual que vive en mí. Esto es amar al prójimo como a sí mismo. Cristo vive en mí y por esto anuncio el Evangelio, para que Cristo viva en aquellos a los cuales se lo voy a anunciar. Y que a veces me pueden odiar, pueden hablar mal de mí, yo sigo anunciando el Evangelio, porque quien acoja el Evangelio, Jesús va a vivir en ellos de la misma forma que vive en mí. Bueno, pues todo esto está en contra de la vanidad de las vanidades. ¿Por qué va el hombre, estos doctores de la ley, tal, detrás de las vanidades? Porque, repito, son la punta del iceberg del mundo entero, que tiene su gran o pequeño espacio de vanidad. Porque no tiene otra cosa para morirse de asco. Porque el que no tiene a Dios, el que no tiene la luz de Dios, el que no tiene el esplendor de Dios, el que no tiene la gloria de Dios, tiene que buscarse su propia gloria, aunque le dure 5 minutos. Tiene que buscar que se incline la cabeza delante de él, aunque sabe perfectamente que el mismo que se inclina delante de él, de aquí a media hora está hablando mal de él. Esto lo vemos todos los días. Sí, hablando ya anteriormente de la tercera tentación, el demonio le lleva a un monte muy alto, donde ve toda la gloria del mundo, todo el oropel, todo el brillo, todo el esplendor. Te lo daré si me adoras. Y los escribas se lo creyeron. Y los fariseos se lo creyeron. Y los doctores de la ley se lo creyeron. Y buscaron adorar la gloria de este mundo, rechazando la gloria de Dios,
por 4 aplausos e inclinaciones de la cabeza de los hombres. Repito, cada uno en su espacio tiene esta posibilidad y cada uno en su espacio busca igual que los fariseos. Jesús que le dijo, adorarás al Señor tu Dios. ¿Qué hay detrás de la respuesta de Jesús? Tú adora a Dios y participarás de su gloria y de su esplendor, que son eternos. No de la gloria que como mucho muere contigo, pero muchas veces muere antes de tu muerte física, cuando ya sirves para bien poco, ya no produces como antes, ya no estás a la altura de lo que eras antes porque te faltan las fuerzas. Y ya, si antes te buscaban, ahora te soportan. Esta es la ley de la vanidad de este mundo. Guardaos de ellos, porque son vuestra perdición, dice Jesucristo. Claro que ahora pasamos a un segundo punto. Padre, cuando Jesucristo dijo, guardaos de los escribas, de los fariseos, guardaos de ellos, que buscan la gloria de este mundo en el aplauso de los demás. Guardaos porque no sois mejores que ellos y también la vais a buscar. Cuando dice esto Jesús, ¿qué pasa? Si somos todos iguales, ¿qué pasa? ¿Qué solución tenemos? Si somos todos iguales, y lo somos, ¿qué solución tenemos? Pues a la solución, la única solución que tenemos fue la que nos da Jesús. Al ver el mundo sometido a la gloria de Satanás, peleándose por la gloria de Satanás, enemistándose unos con otros por la gloria de Satanás, provocando guerras por la gloria de Satanás, destruyendo familias por la gloria de Satanás, destruyendo hermanos unos contra otros por la gloria de Satanás. Nos suena a todos, ¿verdad? A todos, sí, a todos. No a ti que lo estás viviendo, a todos. ¿Qué hace Jesucristo? Jesucristo nos dice, Mateo 9:36, al ver a la muchedumbre, en una ojeada, en estos escribas y fariseos que por la posición que tenían representaban lo que es la búsqueda neurótica y enfermiza de la gloria de este mundo, vio a toda la humanidad buscando lo mismo. Y es esta muchedumbre que vio a Jesús a lo lejos y la vio de generación en generación, también la nuestra. Sintió compasión. No les juzgó, no les pateó, no les borró de la lista, no les insultó, no les señaló. ¿Qué hizo? Sintió compasión, misericordia de ellos, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas sin pastor. No había palabra de Dios para ellos. Los que tenían que anunciar la palabra de Dios, la utilizaron para su propia gloria también. De eso sabemos mucho, ¿verdad que sí? Uy, vaya que sí. Vaya que sí. Uy, Dios mío. Y no es culpa de los que se predican a sí mismos prostituyendo el Evangelio. Es culpa también de los que les aplauden, que los hay, para entrar en la misma porquería unos y otros. Pues sintió compasión, misericordia, dolor. Le dolió el alma, porque estaban sometidos a Satanás, que les había vejado y abatido. No tenían pastor. Estaban pastoreados por Satanás, como Adán y Eva se dejaron pastorear por él con sus palabras, porque eran maravillosas a los sentidos, agradable a la vista y excelente para alcanzar sabiduría.
Y Jesucristo dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Luego voy a abrir un poquito sobre eso, porque a continuación, aunque es otro capítulo, viene precedido por la conjunción copulativa, y, es decir, una conjunción que hace hilación entre el primer texto y segundo. Quiere decir que la mies es mucha, los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, viene esta hilación con la I copulativa que es, y llamando a los 12 apóstoles, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Sí, para expulsar a aquel que te tiene vejado y abatido, dándote comer de su propia gloria, que te estropea el alma, te llena tanta vanidad del alma, que el alma no deja de ser más que una cosa de un espantapájaros en el campo de nadie. Un espantapájaros en el campo de nadie. Y Jesús llora sobre la humanidad. Llora. Y llama a los 12 apóstoles. Y más adelante les dice, cuidado, sois mis discípulos, yo os voy a cuidar. Yo os voy a cuidar. Luego veremos cuando la viuda pobre, cómo nos cuida. Por lo tanto, no busquéis oro, ni plata, ni calderilla, ni alforja, porque el obrero merece su sustento. Un tipo que trabaja en tal sitio, en tal otro, termina de trabajar y aquel que le emplea le da su sueldo. Yo también tengo mi sueldo para vosotros. Yo buscaré personas que os sustenten, que os alimenten, que os lleven de aquí para allá. Hermanos, son muchos años en el sacerdocio, sobre todo desde que el Evangelio lo entendí como ya estoy entendiendo ahora, ya son también bastantes años, en que he visto que esto se cumple en los que viven del Evangelio, tanto sacerdotes como seglares. No se preocupan de muchas cosas, pero Dios se preocupa de que tal persona, que a lo mejor va de viaje, hombre, vengo por aquí, ay, pues mira, voy a comprar esta camisa o este jersey para tal persona, que a lo mejor le hace falta. Es Dios el que se lo ha suscitado. Y con simplicidad va y se lo entrega, sin necesidad de aplausos, y así tantas cosas. Llevo años y años viendo esto. También en seglares. También en seglares. Que le han dado todo por el Evangelio. Y el Señor les abre la puerta de las misericordias de los demás. Así es. ¿Qué queréis? ¿Que es un cuento chino? Un cuento es así. Después Dios ya les irá un poquito diciendo lo que tienen que hacer. Pero al menos una parte de su vida es así. Hasta que hagan la prueba de que Dios les está cuidando. Así es. Bueno, pues el Salmo 24 dice, ¿quién puede estar con Dios? ¿Quién puede llegar a la presencia de Dios? ¿Quién? Está hablando de Moisés, que llegó a la presencia de Dios cuando le dio las palabras, ¿no? Las 10 palabras, tabla de la ley. ¿Quién puede ser como Moisés? De poder hablar con Dios, de poder estar en presencia de Dios, en que Dios le dé la palabra en sus manos. ¿Quién puede? ¿Quién puede? El de manos inocentes, puro... Esto es un texto que no voy a entrar de lleno, porque entonces ya nos olvidaríamos del Evangelio de hoy. Pero sí un punto, el que no lleva a la vanidad su alma. ¡Ay! El oropel, deslumbrarte, hablar de ti mismo, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, la fiesta donde estuviste, aquello que tal, aquello que cual. ¡Ay, cómo necesitas las migajas de los demás para buscar cómo deslumbrarles! Hay 1000 formas de hacerlo, ¿no? Vanidad del alma, incluso en cosas piadosas. Vanidad del alma, incluso en cosas piadosas. ¿Os acordáis cuando Jesús habla de la oración, el ayuno y la limosna? Podéis mirar, es Mateo capítulo 6, buscadlo. Dice, no seáis como ellos, ¿no?
como los escribas, fariseos, etcétera, etcétera, que los hay de generación en generación, ¿eh? También entre nosotros los hay. Padre, también entre nosotros, yo, ahora, a Dios gracias, no, pero durante un tiempo, siendo ya sacerdote, busqué la vanidad de estos a quienes Jesús denuncia, el aplauso y el agasajo de los demás. Por lo tanto, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Esto es bueno, porque Dios nos libera de esto. Y te quitas un peso de encima. Cuando ya no dependes de los demás y solamente dependes de Jesús, eres un hombre libre. Ya no dependes de nadie más. Ya no dependes de nadie más. De nadie más para nada. Y menos aún para un aplauso. Será el mismo Hijo de Dios el que te diga, no temas, yo estoy contigo. Estoy contento de ti. Te lo dice de mil formas. Bueno, Padre, ¿y por dónde iba esto de la vanidad del alma? Ya lo habéis entendido. Lo habéis entendido. Me quedo en esto. Que Jesús miró con compasión, con misericordia, tanto esclavo, tanta gente buena. Gente buena. Los fariseos eran gente buena. Era gente buena. Pero dentro de los límites de sus vanidades, y de ahí no pasaban. Y Jesús, como no quiere el mal para nadie, sino quiere que el hombre viva, como dice por medio de Ezequiel, llamó a los 12 para predicar el Evangelio. Son las manos de Dios que arrancan la cizaña de la vanidad que has sembrado tú mismo dentro de ti, o de la avaricia, o de la lujuria, o del egoísmo. Él las arranca muy delicadamente, sin hacer sangre, del huerto de tu alma, y se planta él mismo, con su luz, con su gracia, con su misericordia. Y esto es lo que les dice, ¿no? Y yo pregunto, vivimos en una muchedumbre, una super macro muchedumbre de muchos miles de millones de habitantes. La mies es enorme y los obreros pocos. Y una vez digo, si tú no entras dentro de los obreros, no tienes autoridad para juzgar a nadie. Porque Dios te está este Evangelio para que seas discípulo que anuncia. Padre, yo no me puedo mover de casa. Ya soy muy mayor para las redes. No entiendo ni lo que es esto ni lo que es lo otro. Pues será como los monjes y monjas contemplativos, con tu oración continua sobre nosotros que anunciamos. A propósito, os decía antes de los salmos, ¿no? Que decía San Romualdo de Rábano, que no hay otra espiritualidad en la Iglesia que la de los salmos. ¿Sabéis quién recogió esto? Alguien poco sospechoso de ser un fanático, como ese santo que tanto queremos todos, San Juan Pablo II. Lo dejó escrito en un libro, lo proclamó en una catequesis en la Plaza San Pedro. ¿Y por qué dijo esto San Romualdo Rábana, fundador de la Orden Contemplativa, parecida a los cartujos? ¿Y por qué lo repitió San Pablo? Porque en el Evangelio está escrita toda la vida de Jesús. Me persiguieron, me azotaron, me insultaron, me despreciaron, mis ojos te han visto, Padre, estás cerca de mí. Todo esto está ahí, proclamado en los Salmos. Y como dijo la Iglesia en el Vaticano II, tu vida, esa vida que tú no entiendes, búscala. Está escrita en los Salmos. Te verás reconocido 1000 veces. ¿Nadie te ha enseñado a rezar los Salmos? Pues empieza tú solo. Deja que tu maestro te enseñe. Rézalos. Palabra a palabra, versículo a versículo. Repítelo en voz alta. Óyelo dentro de ti, en un pequeño santuario en tu casa. No mires el reloj. Date tu tiempo con Dios y Él será tu maestro y te irá partiendo la palabra. Te la partirá.
y serás otra persona, porque Dios te ha dado de comer con su propia mano, cuando te parta la palabra, y serás otra persona para los demás. Donde había juicio pondrás luz, y no necesitarás azotarte para conseguirlo, porque la luz ya está dentro de ti. Eso no quiere decir que no hagas penitencia, haz lo que Dios te inspire. Ahí no me tengo que meter yo. Pero si manejas bien la red, acuérdate que Jesús llora sobre la muchedumbre porque hay demasiado esclavo abatido al que no le llega la luz. Y tú no puedes decir que catequesis tan bonita y se acabó. Tienes que buscar foros y más foros en la medida de tus posibilidades para que la luz que tú recibes llegue a los demás. Y cuando mandes esto, no nombres al Padre Antonio, nombra a Jesucristo, por favor. Por favor, por favor, nombra solo a Jesucristo, su palabra y su evangelio. Y a mí déjame en el margen porque no soy más que un siervo, un amigo de Dios, que no me puedo apropiar de sus palabras. No me nombres. Nombra a Jesús, el que te quiere. Yo no he muerto por ti. Jesucristo ha muerto por ti para darte el evangelio de la vida. Así que después de dar esta profunda catequesis a sus apóstoles, diciendo, guardaos, huid, escapaos de la vanidad de este mundo, huid de la vanidad del alma, no habléis de vosotros mismos ya pronto, que se manifiesta en ese vuestro interior, que necesitan que os aplaudan, que se inclinen ante vosotros, que os agasajen, que os digan qué bien has hecho esto, qué bien has hecho lo otro, Padre, qué retiro más bonito, Padre, qué predicación más bonita. Y a mí me da la impresión de que esta gente no ha entendido nada cuando me dicen esto. Bueno, ya no me lo dicen porque les pongo una cara. Vamos a ver, yo por naturaleza ya soy feo. Pero a cara que pongo, cuando alguien me dice esto, se le quitan las ganas de volver a decírmelo, ¿vale? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. ¿Habéis reído, no? Hola, pues reíros. Pero volvemos a Marcos, porque Jesús cierra con broche de oro esta catequesis sobre la vanidad, sobre ir detrás de las vanidades, de que se nos abran los ojos como platos cuando vemos a estas personas en su brillo y en su esplendor. Y dice Jesús lo siguiente, a continuación de lo que os acabo de leer ahora. Dice, Jesús se sentó frente al arca del tesoro. ¿Qué era el arca del tesoro? En el templo, por medio de las paredes laterales, había una especie de ranura donde la gente echaba sus diezmos y sus cosas, ¿no? Su limosna para el mantenimiento del templo, evidentemente. El templo necesita ser mantenido, tampoco hay que ser tontos, ¿no? El problema es el cómo se hace, que todo el mundo se tiene que enterar, ¿no? Pero bueno, de eso no hablo ahora, porque he hablado muchas veces. Jesús se sentó y vio como la gente echaba las monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho. ¿Se imaginan los ojos de los apóstoles? Estaban los apóstoles también. Casi la mar, mira quién viene ahora, la vecina del quinto, vaya fajo que va a meter ahí. Y lo metió. Lo mete y cuando mete el dinero ahí, hace como esas películas de boxeo, las habéis visto, ¿no? Que cuando vence un boxeador al otro, porque lo tira al suelo, coge las manos, las lleva a lo alto, aquí soy yo, he vencido, vamos, todo el mundo que me aplauda, vaya, 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 vaya fajo que acabo de echar. Os reís, ¿no? Ojalá fuera de risa. Cosas muy parecidas se hacen todos los días. Y los apóstoles miraban y se les ponían los ojos como platos, pensando que eran personas maravillosas y extraordinarias. Y yo, la pobre viuda. Los apóstoles la miraron. Va, una pobre viuda, va, como siempre. 2 centavitos. Va, no vale la pena. Pero Jesucristo sí la miró.
y les dijo: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan el arca del tesoro. Pues todos los anteriores, que os dejaron con la cabeza atontada, pensando que eran los hombres y mujeres mejores del mundo, porque hacían lo que hacían, solamente le faltaba tocar la trompeta, echaban de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado lo que necesitaba para vivir. Vaya que si Jesús la mira. Hacemos las cosas y nadie te mira. Pero si tienes un poco de fe, sabes que Jesús te mira. Y que el aplauso de Jesús es eterno. Y que la alabanza de Jesús, como hizo sobre esa viuda, es eterna. La alabanza de los hombres dura media hora. Y a veces son alabanzas que terminan en insultos al día siguiente. Y todos tenemos experiencia de esto. ¿Por qué dijo esto Jesús de la viuda? Porque vio en ella el espíritu del discipulado. ¡Ay, Padre! ¡Qué cosas tan bonitas dice! No. Esto no lo digo yo, lo dice Jesús. El espíritu del discipulado es confiar en que Dios es tu Padre y cuida de ti. Dice, echó lo que tenía para vivir. ¿Quién sabe? A lo mejor esa mujer, pues, iba camino de comprar un pan y algo más para comer ese día. Y al pasar ahí por el arca del templo, le dio por echar una limosna para mantenimiento del templo. Nadie la vio. ¿Por qué? Porque no era digna de verse. Era una mujer no bien vestida, dignamente vestida, pero no con el oropel de los escribas y fariseos. O escribonas y fariseas, que también las hay. Vaya que las hay. Igual que nosotros, igual que yo. Pero Dios se le rompió el alma de gozo a Jesús, porque vio el espíritu del discipulado en esta mujer. ¿Y por qué vio Jesús en esta mujer el espíritu del discipulado? Daos cuenta que esta mujer, Jesús lo dijo sobre ella: mirad qué generosa, mirad qué sacrificada, mirad qué espíritu de penitencia. Es que eso es insuficiente. Porque uno puede ser generoso con estas cosas, como eran estos ricos fariseos con el fajo de billetes, y mirar a izquierda y a derecha a ver quién estaba mirando lo que hacía para que hablaran bien de ellos. Y no dejaban de ser generosos ni sacrificados. Pero estaba prostituido por el oropel y el aplauso con que buscaban sus buenas obras. Todas esas buenas obras pasaron al arca de Satanás, no al corazón de Dios. Lo de esta mujer no solamente pasó al corazón de Dios, sino que llenó por completo el corazón de Dios, provocando su alabanza. Esta mujer ha echado más que todos ellos. ¿Por qué? Repito, porque encarna el discipulado. Porque el discipulado tiene una roca fundamental, que es que el discípulo se deja cuidar por Dios su Padre. Mateo 5, 27. ¿Sabéis hasta qué punto el mundo es perverso? El demonio es perverso y te pervierte. Te lo voy a decir ahora y al final del texto. Porque en este texto que vamos a leer, tú lo habrás leído alguna vez y lo has oído, pero nunca pensaste que fuera para ti. Os lo leo. Habéis oído Mateo 5, del 27 en adelante. Pues os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, no, perdona, me he equivocado, ese es otro. Es Mateo 6, 25 en adelante.
Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido? Sí, del vestido. ¿Por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pero ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Así es. Buscad primero a Dios y su justicia. ¿Qué justicia? Que Él te haga justicia, que Él se preocupe de ti, que Él te cuide, que Él se ajuste a ti porque tú te has ajustado a Él. Padre, esto no era para religiosos. En este tiempo no había religiosos. Es para todos. Cada uno tendrá su campo de hacerlo. Eso ya lo tienes que ver tú, ¿entiendes? Busca tu director espiritual, pero que sea santo, no que esté pervertido, y no sepa de qué va este evangelio. Perdonad que os hable así, pero es mi obligación hablarlo. Como no digo nombres concretos, puedo decirlo. Y si queréis, quito la palabra pervertido. Y digo, no sé que esté equivocado. Quizás sea mejor decir eso. Busca a alguien que te diga la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús dijo esto sobre esta viuda. Echó lo que tenía para vivir. Porque sabía, por su relación con Dios, que era hija de Dios. Posiblemente, de una forma o de otra, esta predicación de Jesús, que fue el sermón de la montaña, lo oyó ella también, o si no, le llegó por el boca a boca. Y se lo creyó. Y dijo, mi Padre me cuidará, porque vamos a ver, si cuida a los pájaros, poniendo kilómetros de sembrados de trigo, de maíz, para que coman. Yo valgo más que un pájaro. Estoy hecho imagen y semejanza de Dios. No va a cuidar de mí. Y los ríos del campo, que hoy están en la fiesta de una boda, y me parece muy bien que esté, cuidado, me parece muy bien que esté. Y a los 4 días está el cubo de la basura. Mustio. No va a cuidar más de mí. Padre, qué fe tan bonita. ¿Podré llegar a esta fe? Si no haces locura, sí. ¿Qué significa locura? Allá voy, Señor, voy a hacer. No. Déjate hacer. Déjate hacer. Empieza poco a poco. Empieza con eso que le tienes tanto cariño, que heredaste de tu abuela. No tienes que dar cuenta a nadie de eso, porque es solamente tuyo. Empieza por ahí. Y échalo por la ranura de una parroquia donde nadie te vea, para Cáritas, por ejemplo. O donde te dé la gana, pero sí que nadie te vea. Empieza por ahí y Dios irá ampliando tu confianza y tu corazón. Ay, Padre, pero es que esto, ¿y qué dirá mi abuela? Tu abuela que está en el cielo te abrazará porque dirá, te esperamos en el cielo, hija mía, o hijo mío. Que siempre que sí, que las cosas son así. Pensad como Dios, no pensad como el demonio. Pensemos como Dios. Pensemos como Dios. La mirada de Dios. Todos miraron a estos que echaban con buena voluntad para ganarse más aplausos. Y se ganaron el aplauso de los discípulos, que se pusieron los ojos como plato, no tengo lo tontos que eran. Tan tontos como quién, os lo digo. Si no os enfadáis, os lo digo. ¿No os enfadáis? Bueno, pues mira, tan tontos, como tú y yo si hubiéramos estado ahí. Hubiéramos abierto los mismos ojos de plato. Ay, Padre, mejor que no hubiera dicho, pues ya lo dije.
¿No querías que lo diera? Pues ya lo he dicho. Dios se fija en ti sobre todo en tu forma de tener entre tus manos la palabra. Sí, Isaías 66. Así dice Yahvé: los cielos son mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa vais a edificarme? ¡Ay, qué templo más bonito! Y tenemos que tener templos. Cuidado, cojamos por donde va Jesús. ¿Qué lugar para mi reposo? Lugar para mi reposo es lugar donde yo pueda montar mi tienda. Qué bonito, ¿no? ¿Os recuerda algo esto? El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre amará, y montaremos nuestra tienda en él. Pondremos nuestra morada en él. Esto es lo que significa lugar de mi reposo. Qué cosa más bonita, dice Padre Antonio, pero serás idólatra. Estoy repitiendo lo que dice Dios en Isaías y lo que ha dicho el Hijo de Dios en el Evangelio. Dejadme en paz. Decid qué cosas tan bonitas dice Dios, eso sí. Qué lugar donde yo pueda montar mi tienda en tu corazón. Si todo lo hizo mi mano, ¿en quién voy a fijarme? ¿En quién voy a fijar mis ojos como las fijé en la pobre viuda? ¿En quién? En el humilde ante Dios, contrito que tiembla ante mi palabra. Cuando tú lees un salmo, el buen pastor, ya te lo sabes, y lo rezas por el pasillo ya de memoria, mejor no reces, ¿vale? No. Eso no es así. Cuando lees de corrida tampoco. Cuando lees de corrida, ya te sabes el hijo pródigo. No. Cada palabra es nueva. Cada palabra es un soplo de Dios, del Espíritu de Dios en tu alma. Cada palabra es una catequesis nueva para ti. Cuando tú ya te lo sabes todo, no dejas que Dios te parta la palabra, soplo tras soplo. En el humilde, el que dice: Señor, voy a tu palabra que es infinitamente mayor que yo, aunque me la sepa de memoria, pártemela. El que tiembla ante mi palabra, el que se estremece, como se estremeció María ante el anuncio del ángel. Sabe que el ángel venía con la palabra de Dios, porque los ángeles son los mensajeros de la palabra de Dios. Es lo que significa ángel. ¿De dónde viene la palabra evangelio? Angelio, buen ángel, buena noticia, buen mensajero. El que tiembla, el que se estremece. Y María se turbó, se estremeció. No era la primera vez que se estremecía. Tantas veces María se estremecía con ese texto del Génesis o del Éxodo, o el Salmo 40 o 50 o 60. Era nuevo para él. Es un rostro nuevo de Dios, palabras llenas de vida. Ya sabía lo que era estremecerse delante de su palabra. En ellos Dios se fija y le dice: tú eres mío, tú eres mía, porque te estremeces ante mi palabra. Plantaré mi tienda dentro de ti. Y lo que dice Jesús, lo que dice Isaías como profecía es bellísimo, Isaías 66, 1, 2, lo lleva a su plenitud Jesús en esta promesa única. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y montaremos nuestra tienda en él. Y el que no me ama, no guarda mi palabra. ¿Cómo la va a guardar si no tiene tiempo para la palabra? Si va de oración inventada por los hombres en oración inventada por los hombres. No hay mayor promesa de Dios que esta. Montaré mi tienda en él, habitaré en él. Y todo en él destellará mi propia gloria, porque renunció a la gloria de este mundo, igual que yo renuncié a ella cuando le dije en la tercera tentación a Satanás: apártate, adorarás a Dios, el único Señor. Y de este adorar vendrá el amor perfecto. Hijos míos, hay muchas promesas de Dios dichas por aquí y por allá por medio de apariciones. ¿Puedo decir que creo en ellas? Pues sí. Medjugorje, he estado. Fátima, he estado. Lourdes, he estado. Y volvería a ir. Pero todas ellas juntas
palidecen al lado de esta promesa de Jesús que algunos ni siquiera saben dónde está. Juan 14:23. El que me ama, el que me busca de verdad, el que realmente quiere ser mi discípulo, guardará mi palabra. Y mi Padre amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Amén.